Una de las primeras pues, preguntas que quería es de que en redes sociales, benditas redes sociales, se ha comentado mucho pues, de que el problema reciente que tuvieron la administración municipal sobre el destrozo de las calles a consecuencia de las lluvias. Le digo, hay mucha gente que opina en el sentido de que no hay coordinación entre los funcionarios. Hay quienes dicen que el salario del regidor es muy elevado, que tiene un bono. Hay una serie de situaciones que comentan que a veces son inverosímiles, pero bueno, tienen la oportunidad de decirlos. Claro. Yo lo que quiero preguntarte es que, ¿cuál es el punto crítico, neurálgico de la administración municipal en este momento? O sea, tú tienes el pulso ya de la situación Sí, por después supuesto. de un año de gobierno municipal. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la situación esa? ¿Cuál es el punto neurálgico? Son las finanzas, don Oscar, son las finanzas, sin duda. Eh, el margen de maniobra que un ayuntamiento tiene para poder dedicar recursos a los servicios públicos es muy pequeño, porque en principio tienes que cubrir la nómina, tienes que cubrir las prestaciones que tienes con el sindicato de manera ineludible. Eh, Hay una serie de gastos fijos que tienes que seguir haciendo: gasolina, luz eléctrica, pago de derechos de agua, que finalmente tienen que pagarse. Y el margen que te queda para comprar asfalto, por ejemplo, para movilizar tu exiguo parque de maquinaria, para poder tratar de mejorar las condiciones de los servicios públicos, es muy raquítico, es muy poco. Entonces, el problema efectivamente neurálgico del ayuntamiento es la falta de recursos. O sea, no es un tema no es un tema de falta de voluntad o de incapacidad de los funcionarios. La verdad, todos los funcionarios, si vas y los entrevistas, se quejan fundamentalmente de que no tienen llantas para los camiones, de que a veces hay problemas de recursos para poder tener material que permita trabajar, pero en general, al menos los servicios públicos como aseo público, por ejemplo, que a veces se nos ha caído en crisis por los problemas de los camiones, alumbrado, agua, drenaje, por supuesto, salvo en la época de lluvia, ha estado más o menos en un margen razonable. El agua ya no es el problema tan grave que existía hace un año, año y medio, 2 años. La verdad, hemos logrado estabilizar el servicio de agua. Y en el caso del drenaje o de los drenajes, la verdad, Tepic vive con subterráneos, con drenajes de hace más de 30 años. Entonces, que hacen crisis cada vez que la temporada de lluvias llega. Entonces, nosotros hemos estado enfrentando todos esos temas con un margen de recursos muy pequeño, don Oscar. Maestro, ¿cuál es el presupuesto autorizado para el Ayuntamiento de Tepic? Son 1.500 millones de pesos aproximadamente, 1.530 y tantos millones de pesos. Ajá. Y de esos, el 85% se pagan en sueldos y prestaciones. Ajá. Entonces nos queda un margen del 15% para toda la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, dice Castañeda O'Connor que solamente el pueblo puede sacar de la crisis del problema al ayuntamiento. ¿Crees que ese sea el camino correcto, maestro? Salvador está en lo correcto, porque muchos de los servicios, muchos de los elementos con que trabaja el ayuntamiento, pues es con el pueblo organizado, es con los comités de acción ciudadana, es con los barrios, donde nosotros estamos en permanente contacto todos los días. Si la población se organiza, si adquiere conciencia, si
por ejemplo, cuando hay crisis de basura, no saca la basura a las esquinas de las calles. Si nos ayudan a evitar que las rejillas de las alcantarillas se cubran de basura, si nos ayudan, por ejemplo, a vigilar los barrios y a tener confianza en la policía para evitar las crisis de inseguridad en diferentes barrios y se convierten en vecinos vigilantes que permitan que la autoridad intervenga cuando sea necesaria. Si hay confianza en que las denuncias que ellos hagan de un bache, de una fuga de agua, de una fuga de drenaje, de problemas de desabasto de agua, de problemas de basura, inmediatamente nosotros vamos a responder a esas demandas. Efectivamente, si el pueblo se organiza, si se concientiza, si nos permite incluso pagando sus impuestos prediales, pagando el agua, que en realidad no tenemos gran recaudación, más que del 30% del padrón que tenemos, entonces este ayuntamiento tendría otras condiciones distintas a las que ahora tiene. Yo coincido con Salvador, o sea, si el pueblo organizado, si el pueblo como tal se concientiza, se organiza, se moviliza y ayuda a la autoridad, sin duda las cosas cambiarían en Tepic. Maestro, usted no esperaba esta situación que se está viviendo actualmente, podemos llamarle de crisis, pero cuando era usted presidente electo, de acuerdo, yo comenté con usted en una entrevista que ya conocía, se había reunido con medio mundo que tiene injerencia en el ayuntamiento y que conocía por dentro y por fuera la administración. Pero en este momento, ¿qué asunto le quita el sueño? O sea, un asunto que beneficie a la mayoría de los ciudadanos tepiqueños o los ciudadanos tepiqueños. ¿Cuál es el asunto que le quita el sueño? Bueno, de quitarme el sueño, por supuesto que no. Más bien me preocupan y me ocupan el tema de la basura, por ejemplo. Es un tema que me preocupa porque es más complicado que la sola recolección. Nosotros tenemos que cerrar el Ixtete, que es un gran basurero de millones de toneladas de basura a cielo abierto, que sabía que lo íbamos a recibir y el día de mi toma de posesión lo dije, es el mayor problema que tenemos ahorita. El sistema de recolección que se nos cae cada 15 días, cada 10 días, debido al sistema de trabajo de recolección que tenemos. Son pocos vehículos con muy poco mantenimiento, y eso provoca que los trabajadores no cuiden como es debido dichos vehículos, y cuando un vehículo se cae y otro vehículo está obligado a tener doble turno, o sea, regresa después de 2 rutas y hace 2 rutas en el mismo turno, los trabajadores pueden cobrar tiempos extras. Entonces, ese sistema es un sistema que malea, que malea a todo el sistema de organización de la recolección. Entonces, lo que nosotros, ahí sí me preocupa, porque mientras no tengamos los camiones suficientes, entonces la recolección no se hace de una manera sistemática y efectiva. Eso es por un lado, y por otro lado, el tema del tiradero de basura que estamos por cerrar. Ahí también ya tenemos el acuerdo con el ejido y tenemos un principio de acuerdo para poder depositar en un nuevo relleno sanitario enfrente de las instalaciones del Ixtete. Hay una demanda por una organización de activistas que se dedican a eso, más que de activistas, de personas que se dedican a demandar para llegar a acuerdos con los ayuntamientos de prestarte servicios para poder cerrarlos. Entonces andan por todo el país
demandando ayuntamientos para que tú los contrates a ellos. Oiga, maestro, Y bueno, sí me quita porque es un tema que si se nos cae en un día, don Oscar, por cualquier cosa que sea, nos provoca verdaderamente un incendio social, ¿eh? En la ciudad. maestro, le quedan 3 años de administración al frente, pues, de la administración municipal. Sí, ¿No es tiempo suficiente para enderezar el barco? sí, creo que este primer año enfrentamos una coyuntura muy difícil. Por una sencilla razón, no hubo recursos de ningún tipo extraordinarios, salvo los que el propio ayuntamiento podía conseguir con su recaudación y con los préstamos a corto plazo que la ley te permite hacer. Tuvimos 10 millones de pesos de prestados del gobierno del estado, adelantados, que no nos sirvieron, pues que nos sirvieron de algo, pero que prácticamente no nos resolvieron los problemas. No tuvimos apoyo de la Cámara de Diputados, ni tuvimos apoyo del gobierno federal. Entonces, en esa condición, yo digo, no puede haber un año tan malo como este. Y empezamos este segundo año con la solicitud de un crédito a largo plazo, un financiamiento a largo plazo, precisamente para la compra de maquinaria, que nos permita prestar los servicios que luego de repente no podemos, para el cierre del Istete, que dijera usted es una de las cosas que me quita el sueño, para la puesta en marcha de varias plantas de tratamiento que en Tepic no funcionaba ninguna cuando nosotros llegábamos, sí, y que tiraban agua cruda directa al río Mololoa, para abrir pozos de agua, 4 pozos, debido a que algunos ya no funcionan bien, y para hacer obras de drenaje y alcantarillado. Solicitamos 180 millones de pesos, 183 millones de pesos, que finalmente nos van a servir para eso. Entonces, eso al menos nos darán un empujón este año, en el 2019, también esperando que podamos conseguir recursos a nivel federal, de la Cámara de Diputados o del nuevo gobierno, que nos permita al menos revertir la situación de crisis en que estuvimos durante el primer año de gobierno. Yo sí estoy convencido de que podemos enderezar muchas cosas, don Oscar, en el transcurso de los próximos 3 años. Oiga, maestro, a propósito, ¿rendirá informe anual? Tengo que rendirlo, es la obligación constitucional. Lo que no voy a hacer es un evento para rendirlo. En una sesión de cabildo voy a presentar el informe, voy a decir cuál es el estado que guarda la administración desde mi punto de vista, y ya, no vamos a hacer un gran evento, ni vamos a hacer el teatro, es el 8 de noviembre. El 8 de noviembre. Oiga, maestro, a propósito, ¿qué espera usted del nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación, respecto al municipio libre? ¿Cómo cree que se darán las cosas para beneficio, pues, del municipio? Hay incertidumbre de cómo y cuál será el trato a los municipios mexicanos en el próximo gobierno, porque ha habido discusión sobre muchas temáticas, pero no ha habido sobre cuál será el apoyo a los municipios mexicanos. El próximo miércoles nosotros tendremos una reunión en la Cámara de Diputados para, en primer lugar, plantearle a los diputados de la mayoría parlamentaria de Morena y de los demás aliados, al PT, al PES, pero también iremos con PRD y PAN, de las condiciones de solicitarles el cambio en las condiciones del convenio de coordinación fiscal, porque a nivel nacional, de toda la recaudación que se hace, el 20% se va a los estados y el 20% del 20% se va a los municipios. Entonces, esa condición, la verdad, te ahoga en muchos sentidos, porque
por ejemplo, nosotros podemos hacer obra de las participaciones federales solamente en zonas marginadas de Tepic y en algunas tiras de las orillas de Tepic y en zona rural. Pero no podemos hacer obra en el centro, no podemos hacer obra en las colonias de clase media o de colectores o de infraestructura que esté en el casco urbano como tal. Y eso lo que ha generado es un deterioro de la infraestructura de la mayor parte de las ciudades del país por eso, ¿verdad? Porque los recursos federales no te permiten invertir a no ser que sea en una zona de alta marginación. Oiga, maestro, finalmente, mucho se ha dicho, se ha comentado, que la presidencia municipal ha sido para muchos tumba política. ¿Será su caso? Pues yo espero que no, porque yo soy de esos muertos que gozan de cabal salud. Pues cuántas veces he estado en elecciones, cuántas veces había salido derrotado, y a la quinta ocasión que me presenté como candidato gané Tepic. O sea, en política nadie está definitivamente retirado o finado hasta que prácticamente lo decidas por ti mismo. No, yo la verdad lo que voy a tratar de hacer es un buen papel como presidente municipal, tratar de resolver muchos de los problemas con los que llegamos, entre ellos el tema de la basura, que es el que sí me preocupa, el tema de las superficies de rodamiento y de baches. Ese se presenta todos los años y dependiendo de lo cruento de las lluvias, es como se dan los baches o no. Y bueno, pues yo espero, de aquí a diciembre ya van a estar todos los baches cubiertos, pues ya no va a llover. Y el tema del agua lo estamos resolviendo. El asunto de los colectores sanitarios y pluviales son de lo más esencial en Tepic. Y nos vamos a dedicar a eso. No, difícilmente haremos una obra que sea cosmética. Yo quisiera transformar la plaza, por ejemplo, pero si me cuesta 20 millones, prefiero meterlo al colector Zapopan, que hace que haría mejores tareas. Entonces, no, don Oscar, la verdad, yo creo que la política sí es. Yo espero salir bien de la presidencia municipal de Tepic. No sé qué me depare el futuro, espero que me los dé de salud, que Dios me los dé de salud. Y lo demás, pues ya se verán en su momento. ¿No hay una aspiración política mayor? Sí, por supuesto, yo quisiera volver a ser senador. Yo creo que ser senador es una cosa verdaderamente buena, o sea, no buena, es algo que te permite estar en el huracán, en el ojo del huracán político del país. Y la verdad, cuando veo las discusiones en el Senado, cuando veo las discusiones en otro lado, desde acá, pues yo recuerdo que nosotros estuvimos en medio de las discusiones de la reforma energética en el 2007, en el 2008, que estuvimos enfrentando las políticas de Calderón de seguridad en el 2009. Es decir, estás en el ajo del país. Yo quisiera volver a ser senador, quizás no sea. Pero el destino en la política siempre es incierto. Yo quería ser diputado, por ejemplo, en esta ocasión, y terminé siendo presidente municipal. Igual puedo aspirar a ser senador otra vez, pero igual las condiciones pues a lo mejor no te permiten llegar a ningún lado o te permiten llegar a otro lado. Pero la verdad ya mi generación prácticamente ya va de salida. O sea, es una generación que estamos en los 50, ya rumbo a los 60, y seguramente pues vamos a ser sustituidos por políticos más jóvenes. Entonces a muchos de mi generación, a lo mejor este es el último puesto, a lo mejor nos queda otro puesto más, y ya, tenemos que retirarnos para dejar a los jóvenes que vengan pues a vivir su mundo y a transformarlo.
¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gracias, maestro. Oscar.